Hola jóvenes, nos encontramos en un nuevo episodio con la física. Hoy hablaremos del movimiento circular con velocidad constante, o también conocido como el movimiento circular uniforme. ¿Qué tal esta experiencia que te muestro acá? Interesante, ¿cierto? Bastante interesante. Bueno, el movimiento circular uniforme, también conocido como MCU, es un movimiento que se realiza con trayectoria circular y su rapidez es constante. Lo podemos simplificar como MCU, donde la M significa movimiento, la C trayectoria circular y la U que tiene una rapidez constante. Ejemplos del movimiento circular uniforme lo presenta la Tierra en su movimiento de rotación sobre sí misma. También el movimiento de las manecillas de un reloj. Lo podemos ver también con parte de los engranajes que forman parte de una bicicleta, o en la famosa rueda de Chicago de un parque de diversiones, y el mecanismo interno de un reloj con estos engranajes. Todos estos y otros más son movimientos que se realizan con velocidad constante y su trayectoria es circular. Vamos a hablar de algunos elementos que vamos a necesitar para el análisis del movimiento circular uniforme. El periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. De esta manera, entonces, periodo es tiempo empleado sobre el número de vueltas. Y lo podemos simbolizar como T periodo igual a T minúscula sobre N. Fíjate que aquí tenemos dos T's. La mayúscula y la minúscula. Ambos son tiempos, pero esta T minúscula es un tiempo cualquiera. Mientras que la T mayúscula es el tiempo que tarda ese móvil en dar la vuelta completa. Entonces, mucho cuidado con este tipo de simbologías que te estoy mostrando acá. Las unidades de periodo, pues el periodo, por ser un tiempo, eso significa entonces que las unidades de periodo es igual a unidades de tiempo sobre las unidades del número de vueltas. Resulta que el número de vueltas es una cantidad adimensional, no tiene dimensión. Y cuando algo no tiene dimensiones, acostumbramos a colocarla como 1. Entonces nos quedaría que las unidades de tiempo es segundos sobre 1. Y esto es segundos. En otras palabras, las unidades del periodo se dan en segundos. Aquí tenemos lo que te había mencionado. El número de vueltas es de carácter adimensional, o sea, no tiene dimensión, no tiene unidades de medida. Acostumbramos a escribir esto como 1. Vamos a hablar ahora sobre la frecuencia. La frecuencia es el inverso del anterior concepto. En otras palabras, la frecuencia es el número de vueltas que da el cuerpo en la unidad de tiempo. Aquí tenemos frecuencia, número de vueltas entre tiempo, y su expresión matemática es F igual a N sobre T. Ya sabemos que la N es de carácter adimensional. Entonces las unidades de frecuencia serían unidades de N, que es 1, sobre unidades de tiempo, que es S. Fíjate que este segundos está como denominador. Nosotros lo podemos colocar como numerador. Este segundos estaría elevado a la 1. Aquí que sería 1 dividido entre segundos a la 1. O sea, segundos a la menos 1 me daría toda esta expresión. Y tener segundos a la menos 1, esos son los hertz. Se simboliza H mayúscula Z. En honor a Heinrich Hertz, que fue quien se dedicó al estudio de las frecuencias. También las unidades de frecuencia se pueden dar en revoluciones por segundo o también revoluciones por minutos. Aquí tenemos una partícula que está girando con trayectoria circular y se genera
lo que estamos observando aquí. Ella, a medida que va avanzando en su movimiento, va ocupando diferentes posiciones, y aquí estamos dibujando su velocidad. Esta es una velocidad tangencial. ¿Qué es velocidad tangencial? Es aquella que es tangente a la trayectoria. En otras palabras, únicamente me corta la trayectoria en un solo punto. Cuando se encuentra en esta otra posición, aquí estamos dibujando la velocidad tangencial. Si se encuentra en este otro punto, aquí está la velocidad tangencial. Si te das cuenta, la velocidad tangencial cada vez está cambiando su dirección. Mucho ojo con esto. La velocidad tangencial cambia de dirección. Lo estamos viendo aquí. Pero la magnitud sigue siendo la misma. Entonces, aquí estamos dibujando los vectores de la velocidad tangencial. A esta también se le conoce como velocidad lineal. Y esta es la velocidad tangencial cuando la partícula se encuentra en esta posición. Si nosotros queremos calcular la fórmula de velocidad, ya habíamos dicho que esto se caracteriza porque tiene una rapidez o velocidad constante. En este caso, por ser constante, recordemos que nosotros ya habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme, y la ecuación del movimiento rectilíneo era x igual a b por t. Si despejamos la v, nos queda x sobre t. Pero si nosotros vamos a considerar la vuelta de esta circunferencia, esta vuelta, entonces la distancia o la longitud sería la longitud de la circunferencia. Esa sería esa distancia. Y el tiempo, pues es el tiempo en dar una vuelta completa. En otras palabras, el periodo. Entonces tendríamos aquí que la velocidad tangencial es igual a la longitud de la circunferencia sobre el periodo. Pero ya nosotros sabemos que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por el radio. De esta manera obtenemos que la velocidad tangencial, o también velocidad lineal, es igual a 2πr sobre el periodo. Y aquí tenemos el radio, pero en algún momento esa partícula puede estar en esta otra posición, generándose un ángulo θ. Y cuando la partícula va de este punto a este otro punto, barre un ángulo θ y se genera pues esta región que estamos sombreando aquí. La verdad es que el movimiento circular uniforme tiene dos velocidades. Una velocidad tangencial que depende del radio y del periodo, pero también tiene una velocidad angular. Según el ángulo que se va generando a medida que va avanzando la partícula, pues aparece lo que estamos llamando en este momento la velocidad angular. Y esa velocidad angular pues es el ángulo barrido sobre el tiempo que emplea en este recorrido. Si nosotros tomamos ese ángulo como la vuelta completa, pues eso equivale a 2pi. Ese sería el ángulo de una vuelta completa. Y el tiempo para una vuelta completa pues es el periodo. De esta manera entonces la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Por el hecho de que esta tiene una rapidez constante, eso significa que no tiene aceleración. Este movimiento no debe tener aceleración porque su velocidad es constante. Pero si observamos en la gráfica, cada vez esa velocidad está variando la dirección. O sea, sí hay variación, pero únicamente en dirección. Como se presenta esa variación en la dirección de la velocidad, por ejemplo acá, en este sitio la velocidad está apuntando casi que hacia arriba, aquí la velocidad va un poco hacia abajo y así va cambiando poco a poco la dirección. Por este cambio en la dirección significa que hay aceleración, y la aceleración que se presenta es una aceleración dirigida hacia el centro del movimiento de esa trayectoria circular, y a esta la vamos a llamar aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es una aceleración dirigida hacia el centro del movimiento del cuerpo. Pero también se puede presentar una aceleración hacia afuera, que llamaríamos la aceleración centrífuga. Entonces, para esta aceleración centrípeta,
la expresión matemática sería aceleración centrípeta igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces, conclusión, velocidad lineal o velocidad tangencial es una velocidad constante en magnitud y se dibuja como un vector tangente a la trayectoria circular. Vector tangente significa que únicamente me corta la circunferencia en un solo punto. Y la velocidad tangencial entonces es igual a 2pi r sobre t. Las unidades de esta velocidad tangencial, entonces aquí tendríamos el radio, pues se da en centímetros o en metros, y el periodo pues se da en segundos. Si estamos hablando en el MKS, entonces nos quedaría unidades de velocidad tangencial es igual a las unidades de 2pi r sobre las unidades del periodo. Y en el numerador nos quedaría entonces metros y en el denominador segundos. Eso significa que la velocidad tangencial se da en metros por segundos. La velocidad angular entonces es el ángulo barrido en la unidad de tiempo. W igual a θ sobre t. Pero si ese ángulo es la vuelta completa, el ángulo para una vuelta completa, entonces sería 2pi sobre el tiempo, que sería el periodo. Y las unidades de la velocidad angular se dan en... Observa el numerador. En el numerador únicamente tenemos 2pi, el ángulo. O sea, esto se da en radianes sobre segundos. Entonces, las unidades de velocidad angular es igual a unidades de 2pi sobre unidades de periodo. Y esto es radianes por segundos. Aquí vamos a observar cómo es el cambio de esa velocidad tangencial. El cambio en la dirección. Aquí estamos observando la partícula que se va moviendo siempre y cada vez que va ocupando diferentes posiciones, pues la velocidad tangencial varía en su dirección. Y la aceleración centrípeta siempre va dirigida hacia el centro del movimiento del cuerpo. Esta aceleración centrípeta, vuelvo y te recalco, solamente aparece por el cambio en la dirección. El cambio en la dirección de la velocidad. Y la velocidad tangencial permanece constante en magnitud. Sería conveniente que averiguaras lo siguiente. ¿Qué es el peralte? ¿Por qué un ingeniero debe tenerlo en cuenta cuando se va a construir una carretera? Bueno, aquí tenemos también otra aplicación del movimiento circular uniforme y aparece aquí una polea en la cual, si observamos, pues la correa que une estos dos engranajes, esta correa pues avanza con una velocidad constante. La velocidad con la cual está pasando por la rueda de radio menor pues es la misma velocidad con la cual pasa por la rueda de radio mayor. La correa lleva la misma velocidad. Y aquí entonces tenemos el movimiento de esa correa alrededor de dos ruedas. Tenemos este tipo de poleas. Entonces, para esta rueda, aquí estamos dibujando el vector velocidad tangencial 2 y acá tenemos el vector velocidad tangencial 1. Los puntos exteriores de esta correa pues tienen la misma velocidad. Por lo tanto, aquí esa rueda lanza con una velocidad que va a ser la misma cuando pasa por la rueda de menor radio. Y tenemos así que la velocidad tangencial 1 pues es igual a la velocidad tangencial 2. Nosotros sabemos que velocidad tangencial es igual a 2pi r sobre t. Entonces, reemplazando cada una de estas expresiones, nos quedaría que 2pi r1 sobre el periodo 1 es igual a 2pi por el radio 2 sobre el periodo 2. En otras palabras, ya tenemos este tipo de velocidades en función de los periodos. ¿Qué tal si tú intentas obtener una expresión similar, pero en función de las frecuencias? Adelante, vamos. Detén un momento el video mientras obtienes tu respuesta. Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio. Aquí tenemos a María que se encuentra sentada en una silla y esta está ubicada en la línea ecuatorial de la Tierra. Aquí tenemos la Tierra girando con su movimiento de rotación sobre su propio eje. Y me están pidiendo calcular la velocidad con que gira María.
Y tenemos cuánto entonces es la velocidad tangencial cuando ella está en el ecuador. No en el país Ecuador, sino en un punto de esa línea ecuatorial. Ya nosotros sabemos que aproximadamente el radio ecuatorial equivale a 6.371 kilómetros y la Tierra gira alrededor de su propio eje. Entonces, solución, nosotros sabemos que la velocidad tangencial es 2pi r sobre el periodo. Ya tenemos el radio, nos hace falta el periodo. ¿Qué es el periodo? Pues el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa. Nosotros ya sabemos que la Tierra gira en 23 horas 56 minutos 4,1 segundos. Eso es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Pues pasemos todas estas expresiones a segundos. Entonces comencemos con estas horas a pasarlas a segundos, los minutos también, y el proceso sería lo siguiente. Ya nosotros sabemos que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces 23 horas, ¿a cuántos segundos equivale? Planteamos una regla de 3 simple directa y esto nos da 82.800 segundos. Ahora hagamos lo mismo con los 56 minutos. Nosotros sabemos que un minuto equivale a 60 segundos, 56 minutos, ¿a cuántos segundos equivale? Nuevamente tenemos una regla de 3 simple directa y esto equivale a 3.360 segundos. Ya hemos pasado las horas y los minutos, aquí nos quedan estos segundos, entonces vamos a sumar los 3. De esta manera entonces ya sabemos que el periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Pues una sola vuelta. Entonces nos quedaría que el tiempo es igual a 82.800 segundos más 3.360 segundos más 4,1 segundos, que todo este es el tiempo en dar una vuelta completa. Y de esta manera entonces el periodo es igual a 86.164,1 segundos. Listo, ya tenemos tanto periodo como radio, entonces vamos a hallar la velocidad tangencial. Entonces, velocidad tangencial es igual a 2pi por r sobre el periodo, reemplazamos los valores, hacemos las operaciones matemáticas y esto nos da que la velocidad tangencial es de 464,58065,008 metros por segundo. Mira esto, 464. ¿Qué significa? Que en un segundo María recorre un poco más de 464 metros. Esa es la velocidad que llevamos nosotros si estuviéramos viviendo en el Ecuador y no nos damos cuenta. En un segundo recorremos más de 464 metros. Es una velocidad que por la relatividad del movimiento casi que ni percibimos. Esta es una velocidad sorprendente, no la estamos percibiendo. Vamos a hacer una demostración. Entonces nos piden demostrar que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Ya nosotros sabemos algunas cositas que hemos visto hace rato, entonces vamos a demostrar esto. Entonces tenemos la gráfica de la situación planteada y aquí aparece la velocidad tangencial y tenemos el radio. Nosotros sabemos que, primera ecuación, que la velocidad tangencial es igual a 2πr sobre el periodo. Pero también sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre t. Observa esta expresión aquí de color rojo, 2pi sobre t. La tenemos acá en la velocidad tangencial, 2pi sobre t. Pues la demostración sería únicamente reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y llegamos a nuestra respuesta. Entonces, reemplazando, obtenemos esto. Una demostración corta y bastante sencilla. ¿Qué tal si tú también realizas dos demostraciones a continuación? Por ejemplo, demuestra que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta sería la segunda demostración. Y la tercera demostración,
demuestra que la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado por el radio sobre el periodo al cuadrado. Ya tú sabes 4 cosas. Sabes que la velocidad tangencial es igual a 2πr sobre t. Sabes que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Acabas de saber que la velocidad tangencial es igual a w por el radio. Y también hace rato vimos la aceleración centrípeta. Entonces, basados en esta información, trata de obtener la demostración 2 y la demostración 3. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Me dan una esfera de masa m que se está moviendo con una rapidez constante v sobre un plano horizontal a lo largo de la trayectoria que se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos esa masa que está, fíjate que al recorrer esta trayectoria acá, pues se forma un semicírculo. Es la mitad de un círculo, esto que estamos acá, con un radio r. Y luego, al pasar del punto 3 al 4 y 5, se genera otro semicírculo de mayor radio y es la mitad de un círculo completo. Y acá estamos observando las velocidades, que es constante, y tendríamos que calcular el tiempo que gasta esa esfera en ir desde el punto 1, pasando por el 2, 3, 4 hasta llegar hasta el punto 5. Las posibles respuestas las tenemos acá. Entonces, como hay que calcular el tiempo, pues aquí tendríamos el periodo 1 para el primer semicírculo y aquí tendríamos el periodo 2 para el segundo semicírculo. Pero ¿qué es periodo? El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Como esto es media vuelta, entonces aquí sería el periodo 1 sobre 2 y acá también sería el periodo 2 sobre 2, porque esta es media vuelta para cada uno de los semicírculos. Esos serían los tiempos. Entonces lo que tendríamos que calcular es este tiempo que estoy indicando con el cursor más este otro tiempo que estoy indicando también con el cursor, y ese sería el tiempo total que gastaría la esfera en ir desde el punto 1 hasta el punto 5. Entonces comencemos. Nosotros sabemos que la velocidad tangencial es igual a 2πr sobre el periodo. Despejando periodo tenemos esto. Entonces ya comenzamos a llegar al tiempo que me están pidiendo. Nosotros sabemos que la velocidad tangencial es v porque me lo está dando la gráfica, la han simbolizado con la letra v únicamente. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Entonces vamos a hacer los cambios y nos quedaría, para esta expresión que hemos despejado acá, el periodo 1 es igual a 2πr sobre v. Y para el periodo 2 sería 2pi por el radio es 2 veces r sobre v. Y como me están pidiendo el tiempo que tarda la esfera en ir desde el punto 1 hasta el punto 5, pues sería la suma de la mitad de los periodos. Ya te los había explicado aquí cómo los habíamos obtenido. Entonces, reemplazando este t sub 1 y este t sub 2, nos quedaría la expresión matemática así. Este 2 estaría sobre 1 y aquí tendríamos productos de extremos sobre productos de medios. Hacemos las operaciones matemáticas, sumamos y obtenemos de esta manera que t es igual a 3πr sobre v. O sea que la respuesta correcta es la B. Muy bien, espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.